Oremos. Qué gozo escuchar estas palabras para aquellos que hemos recibido tu gracia. Que tú vienes, Señor, un día. Que tú vienes por segunda vez. Queremos seguir proclamando tu evangelio, Señor. Y en esta mañana tú nos das esta maravillosa oportunidad de poder hablar de lo que tú has dejado escrito para la humanidad, para que conozcan quién eres tú y quiénes somos nosotros delante de ti. Abre nuestros oídos y nuestros corazones a tu voz, Señor. Que sea tu Espíritu que convenza nuestras almas y conciencias para venir delante de ti y reconocer cuán necesitados estamos de tu perdón, de tu gracia. Oh Dios, guía mi boca, guía mis pensamientos para hablar, de modo que pueda exponer fielmente tu evangelio. Alabamos tu nombre y damos gracias en tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Si esta es su primera vez con nosotros, estamos en una serie que el apóstol Pablo escribió a la iglesia en Creta, a un hombre llamado Tito, especialmente para ser fiel siervo de Dios en ese lugar y predicar el evangelio en medio de este mundo, un mundo que está sin luz, un mundo que necesita de Cristo. La semana pasada terminamos con un pasaje que está en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. Dice la Biblia: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Dios nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Estábamos recordando el amor de Dios hacia hombres pecadores. Parte también de una vida de piedad de aquellos que quieren vivir conforme el Señor ha pedido. Aquellos que han recibido la vida de Dios quieren vivir para el Señor, vidas sobrias, vidas justas y vidas piadosas. Y parte de esa vida piadosa es un hombre o una mujer que ama al Señor con todo su corazón. En este pasaje nos dice que Él es la propiciación por nuestros pecados. Cristo aplacó la ira del Padre. Él pagó en la cruz la culpa del pecado de su pueblo. ¡Qué amor! Dios es amor, la Biblia nos dice. Y para ilustrar esta verdad del amor de Dios en Cristo hacia su pueblo, quiero contarles una pequeña historia. Es una historia dura, es una historia muy fuerte, que no está relacionada a una cultura realmente. La razón de lo que nosotros vamos a escuchar no es un pueblo o una nación, se llama el pecado, pero que nos ilustra, nos da luz sobre ese amor de nuestro Señor Jesucristo. Es una historia en la Segunda Guerra Mundial. Ernest Gordon era un cautivo británico en un campo japonés para prisioneros en Birmania. Ahí se obligaba a los hombres a construir una vía férrea. Eran torturados, no comían y trabajaban hasta morir de agotamiento. Murieron 16,000 hombres en esa condición. Gordon sobrevivió y de esa experiencia se hizo un libro y después una película que se llama Más allá del deber. Un día, al final de la jornada, se contaban las herramientas y un guardia dijo que hacía falta una pala. Este guardia comenzó a gritar exigiendo saber quién era el prisionero que había robado la pala.
Con furia gritó: «¡Dé un paso al frente el que tomó la pala para recibir el castigo!». Nadie respondió. Se hizo un silencio por un momento. Y entonces aquel guardia levantó su rifle y apuntó a todos los hombres y les dijo: «Todos mueren. Todos mueren en este momento». En un momento, un hombre dio un paso al frente. Con voz calmada y firme dijo: «Fui yo». El oficial con furia se lanzó sobre este hombre y a golpes lo mató delante de todos sus demás compañeros. Mientras sus amigos llevaban el cuerpo de aquel que fue muerto por los golpes, los hombres volvieron a contar las herramientas y las palas. No faltaba ni una pala. Habían contado mal. Imagine lo que estos hombres sintieron por el sacrificio de este hombre. Una conmovedora historia de sacrificio y heroísmo. Pero nada, escuche bien, nada y absolutamente nada puede ilustrar el perfecto sacrificio de Cristo, porque es único. No hay otro igual a Él. A diferencia de los prisioneros que tenían un rifle cargado y tenían al frente un guardia loco de rabia, usted y yo no enfrentaremos la muerte por causa de otros. Enfrentaremos la muerte eterna por nuestro propio pecado. Delante de Dios no nos faltará una pala, nos faltará una justicia perfecta. Recibiremos la ira de Dios por la eternidad. Para aquellos que no han confiado en el perdón que su Hijo Jesucristo ofrece. Pero hace más de 2000 años, un hombre perfecto dio un paso al frente por pecadores, Jesucristo, y dijo: «Yo voy a pagar por la culpa de mi pueblo». Jesucristo. Romanos capítulo 5, versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Meditar en esta realidad del perfecto amor de Cristo constriñe nuestros corazones, nos apremia y nos impulsa para vivir para Dios. Por eso Pablo le decía a Tito: ellos viven sobria, justa y piadosamente. Una vida de piedad incluye ese amor a Dios. Me impulsa a saber que Cristo murió por mí. Me lleva a vivir para Él. Si usted como creyente tiene dudas del amor de Dios en Cristo Jesús, vaya a la Biblia y medite en cada pasaje que se muestra el amor de Dios en Cristo para usted. Como dijo un pastor, párese frente a la cruz y medite en el amor de Cristo por usted. Pero también esa piedad incluye otro factor que nosotros vimos, y es el temor a Dios. Dice Jeremías 32:40: y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos. ¿Para qué? Para que no se aparten de mí. Dios
ha prometido que a los suyos Él pondrá su temor en sus corazones. ¿Para qué? Para que no nos apartemos de Él, para que no vayamos en pos del pecado. ¡Qué misericordia de Dios! Ese temor que es una mezcla de asombro, reverencia, honor y adoración a Dios por lo que Él es y por lo que ha hecho por nosotros. Un Padre amoroso para sus hijos, un Padre que no dudará en mostrar disciplina a aquellos hijos que Él ama. Tememos a Dios como un hijo que tiene un miedo amoroso por su padre. Vamos a buscar Primera de Pedro capítulo 1 versículo 17. Algunos dicen, ¿sabe? Creyentes, que los creyentes no debemos de temer a Dios. No, sí. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 17. Mire, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Vea qué pasaje más claro que nos habla de que todo creyente debe temer a su Dios y amor por su Dios. Aquellos que andan en santidad viven vidas en el temor de Dios, según 2 de Corintios capítulo 7 versículo 1. Dios da su temor y nosotros debemos de considerar: ¿estoy creciendo yo en el amor y el temor de Dios cada día de mi vida? ¿Conozco ya más a Dios hoy que ayer? Vamos un momento al Salmo capítulo 33. Salmo capítulo 33. No, iba a leer varios pasajes, pero vamos a limitarnos por el tiempo a los versículos 6 al 9. Dice, Salmo 33, 6 al 9, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos por la palabra de Dios fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, Él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Ante la magnificencia, el poder, la grandeza de este Dios, cada día más mi corazón desea agradarlo, pero teme a este Dios. Crezco en ese amor y temor de Dios. ¿Tiene alguna consecuencia no temer a Dios? ¿Tiene alguna consecuencia no temer a Dios? Cristo dijo, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Sí tiene consecuencias no temer a Dios. Sí tiene consecuencias. Así terminamos la semana pasada hablando de una vida piadosa de los creyentes. ¿Por qué renunciamos a la impiedad y a los deseos mundanos? ¿Por qué queremos vivir una vida justa, sobria, piadosa? ¿Por qué aguardamos la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo? ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. ¿Por dónde comienza todo? Por la gracia de Dios. Y debemos orar y pedir al Señor: oh Señor, envía tu gracia a los hombres. Que tu evangelio, el evangelio de la gracia, llegue a los hombres para salvarles. Porque si les hablamos de renunciar al pecado, si les hablamos de la segunda de Cristo, de la segunda venida de Cristo, estaremos mal. Si no les hablamos primeramente de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Debemos hacerles ver que ellos lo primero que necesitan es a Jesucristo en sus vidas. Necesitan reconocer su condición delante de Dios y que solo en Cristo hay perdón y vida eterna. Porque podemos estar llenándoles de un temor equivocado o podemos llevarlos a una vida moralista.
sin un verdadero amor a Dios por lo que Él es y lo que ha hecho por pecadores. Hoy vamos a hablar entonces de los versículos 13, 14 y 15. Y vamos a terminar en esta mañana el capítulo 2 de Tito. Tito, capítulo 2, versículos 13, 14 y 15. Dice la palabra de Dios lo siguiente: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. El mensaje en esta mañana se llama Esperando a nuestro Salvador. Esperando a nuestro Salvador. ¿A quién esperamos? Es lo que vamos a ver en esta mañana. Y el primer punto sería su promesa. Cuando el apóstol Pablo dice aguardando, se refiere a una persona que espera a otro con el deseo de darle una bienvenida. Pero una bienvenida de forma personal. Yo personalmente aguardo a mi Salvador. A eso es lo que él se está refiriendo. Los creyentes, los que han sido salvados por Cristo, esperan ansiosamente a su Salvador. Ellos desean ver la segunda venida del Señor Jesucristo. Esperan ver a aquel que les salvó, aquel que pagó por ellos en el Calvario, si están con Él, si están con el Señor Jesucristo. Cristo se manifestó a esta humanidad. Él vino bajo la ley, nacido de mujer. Hace más de 2000 años Cristo vino, se encarnó. Vivió la vida perfecta que ningún humano ha vivido. Fue a la cruz del Calvario y con un cuerpo transformado, con un cuerpo glorificado, llevó esa humanidad a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre y volverá por segunda vez. Volverá por segunda vez nuestro Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 9, versículo 28 dice lo siguiente: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a todos. No dice a todos, dice a los que le esperan. A los que le esperan. Por segunda vez. No dice por tercera vez. Dice por segunda vez. El profeta Isaías ve en una visión la venida de Cristo. Él no puede distinguir entre la primera y la segunda venida de Cristo. Él simplemente describe la venida de nuestro Señor. Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11. Vamos a leer de los versículos 1 al 5, dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. El profeta Isaías en los primeros versículos se refiere a la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, aquel en el que reposará el Espíritu de Jehová. Pero en los versículos siguientes
nos habla de aquel que vendrá a juzgar a esta tierra. Y herirá, dice el versículo 4 al final, la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. El profeta Isaías no puede distinguir la primera y la segunda venida del Señor Jesucristo. Él solo ve. Pero más adelante, cuando el Señor Jesucristo viene a esta tierra, Él aclara lo que Él hará y que Él vendrá por segunda vez, y es confirmado en los evangelios cuando Cristo está con sus discípulos y Él ha resucitado. En Hechos capítulo 2 versículo 10, la Biblia dice lo siguiente, y de eso cantábamos en esta mañana, este hermoso canto, El Rey ya viene, en su primera estrofa. Hechos capítulo 1, versículos 10 y 11. Dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Jesucristo vendrá por segunda vez. Amén. Gloria a Dios. Esa promesa será cumplida. Esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo, y muchos hoy día dicen, mire, todas las cosas están igual, nada ha pasado. ¿Cuántas veces han dicho que viene el Señor Jesucristo y no viene? No podemos poner una hora, ni un día, ni una fecha. El Señor puede venir en cualquier momento. No lo sabemos. Pero Él vendrá, y muchos dudan de esto. Aún ya desde los primeros tiempos de la era cristiana, los hombres ponían en duda la venida del Señor Jesucristo. Veamos Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. Versículos del 4 al 7, y después vamos a leer el 10, no vamos a leer todo el capítulo. Dice, versículo 4, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres murieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. El apóstol Pedro les dijo, así como hubo un diluvio y como hubo un juicio, así también vendrá el Señor Jesucristo y traerá juicio a esta tierra. El Señor Jesucristo viene. ¿A quién esperamos? ¿A quién esperamos? Según nos cuenta el apóstol Pablo en Tito capítulo 2. ¿Esperamos a quién? Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esperamos a nuestro Salvador. Su manifestación será gloriosa, sin relación al pecado. El que viene es el Dios mismo, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Jesucristo es Dios.
La venida de la gloria de Dios es la venida de Cristo. Voy a repetirlo. La venida de la gloria de Dios es la venida de Cristo mismo. ¿Por qué? Porque Dios no comparte su gloria con nadie. El que viene. Este pasaje nos habla de la divinidad de Cristo. Cristo es Dios, el gran Dios y Salvador, Jesucristo. El gran Dios, no hay otro igual a Él. Los arrianos, falsos maestros que enseñaron que Cristo no era Dios. Los testigos de Jehová también tienen esta enseñanza. Y los arrianos tomaron este pasaje para enseñar, para decir que este pasaje enseña que Jesucristo no es Dios, porque dividieron gran Dios y Jesucristo. Lo dividieron. Y ellos dijeron esto. Juan Calvino, el reformador, dijo lo siguiente: los arrianos pueden ser refutados con unas cuantas palabras y por medio de un argumento sólido, porque Pablo, habiendo hablado de la manifestación de la gloria del gran Dios, inmediatamente añade un nombre. ¿Y cuál es ese nombre? Cristo. A fin de informarnos que esa manifestación o revelación de la gloria será su persona, Cristo mismo. Jesucristo, el verdadero Dios y la vida eterna, es el que vendrá. Amén. Amén, así será. Dice Mateo capítulo 24, versículo 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. El que viene es el Señor Jesucristo, al que traspasaron los clavos y la lanza. Es el que viene. El Señor, nuestro Dios, aquel que se dio por nosotros, aquel que nos compró con su sangre, aquel que nos redimió. Esto debe llenar el corazón de alegría de todo creyente. Y decir, Cristo viene. Y nos alentamos los unos a los otros con estas palabras. A veces no tenemos palabras para consolar a un hermano. Palabras de consuelo pueden ser: hermano, Cristo ya viene. Cristo viene. El Rey glorioso ya viene. Aquel que pagó completamente el castigo que merecíamos viene. Apocalipsis capítulo 1 versículo 7 dice: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Note bien, todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Muchos dicen: viene como ladrón en la noche, nadie se va a dar cuenta. No, dice: todo ojo le verá. Al referirse a esto como ladrón en la noche, significa que su venida es inminente. No sabemos el momento, pero todo ojo le verá. Nosotros no vamos a hacer en esta mañana referencia a todo pasaje de la Escritura que habla de la venida del Señor Jesucristo, porque son muchos, pero algo de lo cual estamos seguros es que su manifestación será gloriosa. Eso será. Su manifestación será gloriosa. Los cielos serán conmovidos como nunca antes en el mundo. El Creador de los cielos y la tierra vendrá en las nubes. El sol se oscurecerá. La luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo. Y las potencias de los cielos serán conmovidas.
será un día de la manifestación de su gloria. De su gloria. Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ese día todos los seres humanos de todas las edades y los tiempos serán resucitados, unos para vida y otros para condenación. Escucha muy bien lo que voy a decir. Yo no sé si yo voy a estar vivo en ese día, cuando Cristo venga. Tú no lo sabes. Ya sea que estés en Cristo o que no lo estés, tu tumba no será una excepción. Tu tumba no será una excepción. A la voz de Cristo resucitarán, unos para vida eterna y otros para condenación. El mar entregará los cuerpos, aún los que han sido quemados resucitarán. El Señor vendrá y toda rodilla se doblará delante de Él. Toda rodilla. Y verán al que traspasaron. Todo ojo le verá. Para los creyentes será un día de gozo. Un día de tremendo gozo. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, no vamos a leer todo el pasaje, solo voy a hacer referencia a él. La Biblia dice que los que durmieron en Cristo, que es una forma de decir que los que han muerto en Cristo, ellos que confiaron en la justicia de Cristo, ellos serán resucitados primero. Y después o inmediatamente los creyentes vivos serán llevados con Cristo en las nubes con cuerpos transformados, levantados de sus tumbas, sus almas y sus cuerpos juntos para estar con Cristo por la eternidad, por siempre, cumpliendo aquella promesa, Cristo, las primicias y luego los que son de Cristo en su venida. Ese día vendrá. Hechos 17:31 dice: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. La Biblia no habla de una separación del día de su venida y el día de juicio. Cristo será juez y abogado. Cristo será juez y abogado. Aquel a quien Dios dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Hebreos 7:25 dice lo siguiente: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Aquellos que fueron acercados a Dios, aquellos que recibieron la gracia del Señor Jesucristo, ellos serán levantados, ellos recibirán la vida eterna y ellos tienen la promesa de Cristo que intercederá por ellos en ese día, viviendo siempre para interceder por ellos. Ese día no será la excepción. Cristo mismo estará ahí para interceder por ellos.
aquellos que confiaron en Él para salvación. Pero otros no pasarán su juicio: los injustos, los incrédulos, los mentirosos, los malvados, los desobedientes a los padres, los idólatras, los fornicarios, los que tomaron el nombre de Dios en vano, los que despreciaron el día del Señor, los ladrones. Todos los que se complacieron en desobedecer la ley de Dios serán condenados por la eternidad en el lago de fuego que arde con azufre. Esa es la verdad de Dios. No habrá quien escape de su juicio. Ayer en las noticias yo escuchaba de un hombre que le andan buscando y no saben dónde está y piensan que está en un país donde no hay extradición. Entonces tienen temor. ¿Cómo va a venir aquí al juicio para ser juzgado y para que cumpla su condena? ¿Cómo van a hacer? En ese día no habrá problema. No hay problemas de extradición. Ahí estarás en el juicio de Dios. Señor juez, me enfermé, no puedo asistir al juicio. No, ahí estarás. No habrá excepción de personas con Dios en el día de su juicio. Para unos será gozo y alegría, porque tendrán al abogado fiel y justo delante de ellos. Pero para otros será angustia y condenación saber que tienen al juez de toda la tierra y serán juzgados por sus pecados. Habrá gozo para los creyentes. El día de ayer, durante el paseo, yo tuve que ausentarme un tiempo porque tuve que asistir a un funeral. Una persona por la cual habíamos estado orando aquí en la iglesia, y el que estaba presidiendo durante el funeral decía a los oyentes, a los dolientes, decía lo siguiente: tendremos gran gozo un día estando con el Señor, y ahí verás a todos tus hermanos, y eso será gran gozo. Yo te digo, sí, será gran gozo, pero ese no será el mayor gozo. El mayor gozo será estar siempre con Él. Ese será el gozo, siempre con Cristo. Y si para ti como creyente no significa nada esto, tienes que preguntarte: ¿por qué no es así en mi vida? ¿Por qué yo no siento gozo de pensar un día estar con Cristo por siempre? Revisa tu vida, revisa tu conciencia. En ese día todo saldrá a la luz, ¿sabía? En ese día, cuando venga el Señor, Él aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Su luz declarará las intenciones del corazón, las cosas que creíste que nadie vio. En ese día, las cosas que hiciste en oculto, en ese día se revelarán. Las cosas que pensaste que nadie vio, ese día serán reveladas. Asesinatos, mentiras, malos deseos serán traídos a la luz por el Dios que es luz. Aquellos que les han sido perdonados sus pecados sabrá que no habrá condenación para ellos. No habrá condenación para ellos. Ellos entrarán en el gozo de Dios. Pero para aquellos que no están en Cristo, será terrible su condición. No habrá oportunidad de salvación en ese día. En ese día de la manifestación gloriosa de Dios, será muy tarde. Su paciencia para con el pecador se habrá agotado. Los seres humanos vendrán a Cristo. Y aquellos que en esta vida recibieron su gracia serán aceptos en el amado. Aquellos que se arrepintieron antes de aquel día tendrán paz con Dios. En ese día no habrá predicadores en las iglesias. En ese día no habrá evangelistas en las naciones. En ese día no habrá padres enseñando a sus hijos en las casas el temor de Dios. En ese día no habrá madres y esposas en el temor de Dios, mostrando una vida del evangelio a esposos rebeldes. En ese día ya no habrá tiempo.
Unos tratarán de huir a las peñas, pero allá no habrá oportunidad. Serán juzgados por su pecado. En ese día también Dios aplastará bajo sus pies a nuestro acusador, a Satanás, aquel que ha llenado con su maldad este mundo. Pronto, brevemente, decían los apóstoles, Satanás será aplastado y destruido, condenado por la eternidad junto con los demonios, ángeles caídos y todos los seres humanos que hicieron lo malo. Todos aquellos que hicieron mal al pueblo de Dios serán juzgados y recibirán de Cristo su justa retribución a su maldad. Esas cosas pasarán en el día de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pero yo no quiero que perdamos de vista algo. ¿Para qué es ese día? ¿Para qué es ese día? Para manifestar la gloria de Dios. Eso es. Y eso queremos los hijos de Dios. Que su gloria sea alabada y exaltada. Y ese día será la manifestación de la gloria de Dios, de su majestad, de su dominio, de su grandeza. Él se mostrará como el Rey de Reyes victorioso. Y los cristianos anticipamos ese día. Busquemos el Salmo 45 un momento. El Salmo 45. Si usted al leer este Salmo no encuentra una referencia al día de Cristo, debe volver a leerlo con calma. Dice, rebosa, vea cómo comienza, rebosa mi corazón, palabra buena, dirijo al Rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre, ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado, cabalga sobre la palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles, tus saetas agudas. Con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del Rey. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Es Cristo de quien se está hablando. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Mirra, óleo y casia exhalan de tus vestidos. Desde los palacios de marfil te recrean. Hijas de reyes serán tus ilustres. Está la reina a tu diestra con oro de Ofir. Oye, hija, y mira, inclina tu oído. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura, e inclínate a él, porque él es tu Señor. ¿Quién está hablando? Está hablando su iglesia. Su iglesia que ve a este rey que viene glorioso, y la iglesia dice, sí Señor, ven, hermoso, grande, lleno de justicia y de gloria. Eres tú el que ha de venir. Entonces hemos visto su promesa, su persona y a quién esperamos. Y ahora muy brevemente, para terminar, vamos a ver esto. Si ya hemos visto a quién esperamos, ahora vamos a ver cómo lo esperamos. Tito capítulo 2, versículo 14. Tito capítulo 2, versículo 14. Dice así la palabra de Dios: quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Pablo nos recuerda la obra de Cristo, y esto debe estar presente cada día de nuestra vida. Cristo me salvó, me salva y me salvará. Esa es la esperanza bienaventurada.
Y yo vivo para Él, porque Él murió por mí. Quien se dio a sí mismo para redimirnos. Cristo que pagó con su vida. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. El que se dio por nosotros, y eso debe llenar nuestras vidas para vivir para Él, en una vida de piedad, en una vida de amor para nuestro Dios, en una vida de servicio a nuestro Dios. Porque Dios compró un pueblo para sí, un pueblo celoso, propio de buenas obras. El Dios que es nuestro Dios, aquella promesa cumplida. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y su pueblo vive celoso de buenas obras. Un pueblo que desea vivir agradando a Dios. Y hay evidencias de cómo esperamos a Cristo. Una vida que ha sido redimida por el Señor no es una vida que anda en pecado. No es una vida de práctica de pecado. Es una vida que ha renunciado a la impiedad y a los deseos mundanos y desea vivir para Dios. Es una vida que desea vivir agradando a Dios en buenas obras. El apóstol Pedro dijo en 2 de Pedro 3:10: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. No sabemos cuándo vendrá. En el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemados. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, dice Pedro, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Cómo? Pedro dice, no concordaría el hecho de que usted dice que está esperando a Cristo y mire la vida que lleva. Porque si usted está esperando a Cristo, usted vive una vida piadosa, una vida agradable a Dios, una vida de renuncia a los pecados, porque Cristo murió por usted. Usted quiere vivir una vida agradable a Él en buenas obras. Y yo no estoy diciendo aquí que somos salvos por obras. Hemos sido salvados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. No, la inminente realidad de la venida de Cristo nos llama a una vida de piedad y santidad. Una vida de piedad y santidad. Primera de Juan 3:3 dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La esperanza, saber que Cristo viene, esa esperanza hace que querramos vivir para la vida o para la gloria de nuestro Dios. No queremos huir avergonzados de su presencia. Para terminar en esta mañana, hemos de recordar que esos vasos que han sido apartados para Cristo en esta vida no son perfectos. Un día seremos perfectos con Él. Hoy ya estamos presentados perfectos por Cristo, pero un día seremos perfectos. Hoy no, pero esos vasos que han sido apartados para Cristo deben estar limpios, limpios, redimidos y purificados para el Señor. Quiero terminar diciendo lo siguiente: ¿estás preparado para su venida? ¿Estás preparado? Porque esto nos llama a esto. Aguardando. ¿Estás tú aguardando? ¿Estás preparado para la venida de Cristo? ¿Estarás tú entre aquellos que serán parte de la victoria del Salvador? ¿De qué lado estarás tú? ¿Estarán con los que celebrarán la venida del Rey? ¿O estarás entre aquellos que serán resucitados para condenación? ¿Entre cuáles estarás? ¿Estarás con aquellos que con gozo y alegría dirán: ven Señor Jesús y manifiesta tu gloria? ¿Estarás tú entre aquellos que tienen una esperanza bienaventurada? ¿O serás tú de aquellos que serán aplastados por la manifestación de su gloria? ¿Serás tú de aquellos que serán resucitados para condenación? ¿Serás tú de aquellos que verán como una vida de maldad será condenada por la eternidad?
¿Serás tú de aquellos que estarán junto con Satanás y sus ángeles? Todos los seres humanos han pecado. Todos merecen el justo castigo de Dios por su maldad. No habrá excepción. Aquel hombre que murió injustamente por una pala, si no tenía a Cristo, estará con Satanás, los ángeles, en el lago de fuego que arde con azufre. Aquel oficial rabioso que lo mató, si no se arrepintió de sus pecados y confió en Cristo, ese también estará en la condenación por la eternidad. Los hombres pagarán por ser pecadores, por su propia injusticia, por ser insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, de deleites diversos, por vivir en malicia, en envidia, aborrecibles y aborreciéndose unos a otros. A diferencia de ese día, a diferencia del día de la manifestación de la gloria de Dios, hoy sí hay salvación. Hoy sí tenemos salvación en Cristo Jesús para todo aquel que cree y se arrepiente. Hoy hay salvación. Para todo aquel que viene a Cristo, Cristo no le echará fuera hoy. Hoy. Ven a Cristo. Ven a Cristo, porque no será así en su segunda venida. Ven a aquel que es el único mediador entre Dios y los hombres. Oremos. Gracias, Dios, por esta mañana en el cual hemos escuchado tu palabra y se nos ha sido recordado tu promesa. Tu Hijo, aquel que es el Dios vivo y verdadero, vendrá por segunda vez. Y todas las cosas que pasarán en ese día, muchas de ellas nos han sido reveladas. Tú manifestarás tu gloria, tu gran poder, tu majestad. Aquellos que han creído en ti serán resucitados para una vida eterna contigo, por medio de tu Hijo Jesucristo. Pero aquellos que te rechazaron, aquellos que no confiaron en ti, recibirán su justa condenación. Oh Señor, abre los oídos, los ojos, el entendimiento, para que muchos hoy vengan a ti. Solo tú puedes dar perdón, solo tú puedes convencer los corazones. Aquellos que por tu gracia, por el puro afecto de tu voluntad, nos hemos acercado a ti. Te damos gracias, porque en ese día tenemos la seguridad de que tendremos un abogado fiel, de que la justicia de tu Hijo estará enfrente de nosotros, intercederá por nosotros y no seremos condenados con los demás por pura gracia. Oh Señor, haznos vivir vidas en santidad, vidas agradables a ti, vidas que mostremos que te amamos y te tememos. Alabamos tu nombre, Señor, y confiamos que estas palabras por medio de tu Espíritu Santo seguirán en nuestros corazones y en nuestras mentes, recordándonos lo que tú has dejado en tu palabra. En ti oramos. Amén.